Buenas tardes, Elise, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silva. Hacía tiempo no entro en tu programa, pero bueno, él me motivó Oye, que pudieras... estás haciendo ejercicio porque te veo más. No, lo que estoy es pelado, me peleo bajito, entonces Ah, al pelarme aumenta como la masa corporal. no, al Eh, contrario, lo que te veo es como le dicen aquí cuando uno está haciendo fitness, más average. un poquitico también con los niños y eso, todos los días hago un poquitico de bolseo y eso con los niños. A los adultos más chiquitos les doy un poco de mascota. En este tiempo de cuarentena, que hemos estado más en la casa, en la tarde salgo al patio y doy bastante mascota y eso con los niños. Ah, muy bien, Eh, compadre. Dale, y, métele, dime. y me alegro que usted bien también con tu bella niña. Óyeme, Gracias, hermano. ¿qué te iba a decir? Me motivó a entrar a tu directa porque vi que estaba el presidente de la calle. Entonces, tuvieron tres cositas para no monopolizar tu tiempo. Quiero también meter mi Por favor. disparo, irme rápido, como ha hecho todo el mundo. Tres cositas cortas. Las protestas, yo creo que hay un enfoque que nosotros los cubanos le damos pensando en nuestra realidad y en lo que estamos viviendo. La protesta no radica en el sur de Florida, la protesta radica en la nación americana totalmente. Y por un grupito de vándalos, de delincuentes, que siempre, tradicionalmente, en los 30 años que llevo aquí, han hecho lo mismo. Cada vez que ha visto un hecho como este, han aprovechado esa cobertura para robar, cometer actos delictivos. No se puede jugar a una gran nación y a una gran comunidad de hispanos y negros, fundamentalmente, que están aclamando justicia por algo sistemático, algo sistémico, mejor dicho, como se dice, que el sistema ha ido creando y que se ha agravado más en la presidencia del Trump. No creo que es justo que se diga que no a la protesta. Ellos son violentos porque aprendieron a ser violentos de las personas que los humillaron, los maltrataron, lo tuvieron como personas de tercera clase durante durante unos cuantos años. El segundo rápido para irme era lo de el bloqueo. Mira, yo no voy a decir que ustedes no tengan algunos factores que sean realidad, que sean verdad. Algunas de sus denuncias pueden aplicarse a la realidad. Los que viven en Cuba sabrán más que yo de esto. Yo no vivo en Cuba, tú tampoco. Pero bueno, cada cual desde fuera, desde la diáspora, tiene su visión. Pero yo creo, y yo siempre he pensado, que nosotros tenemos que empezar por casa. Y empezando por casa, ¿cómo nosotros vamos a pronunciar en contra del bloqueo interno, pero sin pronunciarnos en contra del bloqueo externo, que también daña a nuestro pueblo? Como mira, podrás ver ahora mismo lo que acaba de suceder con la Western Union, que está repercutiendo directamente sobre nuestra familia, Pero no lo que sobre ha cualquier pasado más. históricamente es lo contrario. Llevamos décadas pronunciándonos contra el bloqueo externo y no contra el bloqueo interno. Lo que hemos hecho nosotros es al revés, traer a la mesa la otra parte del bloqueo, que además, desde el punto de vista de los cubanos, yo vivo ahora afuera, pero vine hace nada. He vivido toda mi vida con un bloqueo interno, a las ideas, a todo. Y lo estamos viendo. El que ve el noticiero cubano hoy y no entienda de qué va el bloqueo interno, fíjate que todo lo poquito que se producía en Cuba ya están presos. Entonces, evidentemente, lo que hemos hecho nosotros es venir a romper el esquema. El esquema es la culpa de los americanos. Y nosotros hemos puesto sobre la mesa, por primera vez con fuerza, mira, te voy a invitar a una cosa, Bárbara, que te va a gustar. Sé que tú eres de vez en cuando una persona razonable, por eso estamos conversando. Mira esto, a ver qué te parece. Mira, vamos a darle maraca a esto. Casi 22.000 cubanos, han firmado esta petición para poner fin al bloqueo interno. Fíjate cómo es la percepción, y esto se puede firmar y se firma dentro y fuera de Cuba. Ahí están las firmas de los IP.cu. Ahí hay unas casi 4.600 firmas de dentro de Cuba. Fíjate cómo es la percepción de los cubanos, que está con todo el aparato de la dictadura, con todo el aparato incluso de medios de otros países, Rusia Today, Telesur, Carlos Lazo, que además yo dije que con todo su derecho, nosotros no nos estamos poniendo esa otra solicitud contra el bloqueo o el embargo de los Estados Unidos, y nosotros casi que lo duplicamos. Entonces, créeme que la inmensa mayoría de los cubanos estamos muy claros de que tenemos un bloqueo interno agobiante. Entonces, una cosa no contradice la otra. Yo no estoy en contra de que hagan otra campaña, pero mi fuerte, porque es lo que viví, es lo que crecí, es lo que cuando me gradué
choqué. A mí nadie de los Estados Unidos me votó de ningún trabajo. A mí lo que por 17 veces me rompieron un contrato fue la seguridad del Estado dentro de Cuba, en universidades, en el Ministerio de la Construcción, en todos lados. Entonces, ese es el que más yo conozco y tengo mi derecho también a ir con eso. Y lo otro, las protestas. Yo no he conocido al primer cubano, Silva, que esté en contra de las protestas. Ni he conocido al primer ciudadano de ningún país del mundo que esté a favor de lo que le pasó a Floyd. Eso no existe. Yo no lo he visto, por lo menos. Ahora, eso que a veces le llaman, no porque 2 o 3, no porque alguno, no, perdóname, ha sido mucho más el impacto de los saqueos, los incendios en las ciudades donde se han realizado, que no son 2 ni 3, es en todo Estados Unidos, que las protestas. Y el principal atentado contra las protestas legítimas han sido ellos. Entonces, no soy yo el que estoy contra las protestas. Los que le han robado el espacio mediático a las protestas son esos. Y yo pensaba que los activistas de Black Lives Matter iban a desmarcarse de eso y a decir, oye, no, esta gente nos está quitando el protagonismo a los que de verdad tenemos propuestas y queremos cambiar esta ley. No, lo que sale Tamilka a decir cada vez que habla es, esos edificios están ardiendo por, esto lo están robando por. Entonces lo que están es justificando eso. Y aquí nos hemos opuesto en este canal, pero no a las protestas. Nos parecen geniales, ya quisiéramos nosotros protestar todos los días. Pero sí estamos opuestos a la otra agenda que se ha montado sobre las propuestas, donde hemos visto ayer mismo, para no ir más lejos, para que no me digan que soy anecdótico. Ayer, aquí en el downtown de Miami, en el Bayside, vandalizaron varios monumentos que son patrimonio nacional, a que no adivinas con qué. Ya ni siquiera es Floyd, con la hoz y el martillo. Yo vi con la hoz y el martillo. Y cuando fue Telemundo a entrevistar a los protestantes pacíficos, porque además, Bárbaro, no sé si viste la cara de la reportera de Telemundo, que era un poema. Ella va de parte de los manifestantes y le dice, oye, aquí están los manifestantes preciosos, pacíficos, tal. Y entonces, porque además Telemundo, izquierda total, dice, y se para el hombre y le dice, no, el objetivo que estamos aquí es la revolución que vamos a hacer, como dijo nuestra líder en los Estados Unidos, y estamos empezando ese cambio político, económico y social para transformar radicalmente las bases de esta sociedad. Y la reportera casi se le cae el nasobuco, porque es que eso no hay quien lo defienda. Entonces, ese es el punto. Pero déjame darte un punto para terminar. Venga. Pero tú no crees que todo eso es consecuencia de un sistema de explotación donde muchos, incluidos nosotros que estamos viviendo aquí en esta sociedad, y no estoy criticando, fíjate, a la sociedad estadounidense, porque yo estoy prestado aquí. Y yo agradezco todo lo que han hecho por mí y todo lo que me han dado y todas las posibilidades que tengo. Pero tú no crees que eso es un producto de una sociedad, de una acumulación de un sistema injusto donde unos tienen mucho y otros no tienen nada, a pesar de que trabajan, se esfuerzan, luchan todos los días. Todo el mundo no puede ir a una universidad. Pero yo donde único, no, ni tiene que llegar todo el mundo a la universidad, y donde único yo he visto eso, donde a pesar de trabajar mucho, no tienes nada, lo viví yo en carne propia, es mi padre, mi abuelo, me está retratando a Cuba. Pero en Estados Unidos, honestamente, yo no es eso lo que veo. Toda la gente que yo conozco, que trabaja y se esfuerza, tiene más, aunque no tenga, aunque no sea millonario, tiene más de lo que tenía en Cuba. Pero lo pueden perder todo, no, por supuesto, no podemos comparar a Cuba con los Estados Unidos. No. Pero lo pueden perder como lo han perdido todos en un día. Muchas personas han perdido todos los años de trabajo, años de esfuerzo. Tener una casa que pagaron durante 30 años, la han perdido en un mes. Pero vive con tu abuelo, no tengas casa, como en Cuba, que viven 70 en una casa. No compres casa si no la puedes pagar. Quiero decir que el resultado de la explosión social que estamos viviendo ahora es una acumulación de hechos y eventos. Pero ¿qué explosión social? Silva, oye tus palabras. Hay una explosión social en Estados Unidos. ¿Qué explosión social? ¿Qué revolución de qué hay aquí? Tú mismo lo acabas de decir, que las personas están diciendo que lo que dicen ellos. Ahora, en realidad, sí, pero mira quiénes lo están. Es que ese es el punto. Mira los 4 gatos que quieren hacer cambios profundos en la sociedad norteamericana: venezolano, hondureño, pero es que cubano. Entonces, al final, si tú ya gobiernas tu propia sociedad y los cambios que han hecho. Escúchame, es la percepción de nosotros, porque estamos aquí en el sur de Florida, dentro de los hispanos. Pero si tú te vas para el norte del país y empiezas a oír la opinión de blancos y negros, de sociedad, de clase media, clase baja,
te darás cuenta que lo que están diciendo aquí esos cubanos, venezolanos, es un reflejo de lo que están diciendo los nacionales, los naturales de este país, más allá en el norte, donde nosotros no tenemos ninguna importancia, donde nosotros ni existimos y donde ni el inglés que podemos hablar tú y yo, o que tú posiblemente lo hables mejor que yo a pesar de dar menos tiempo, nos entienden ni cuando decimos queremos un arroz amarillo, ni nos entienden, aunque lo digamos con el mejor inglés nuestro, ni nos entienden. Esa persona no tiene nada que ver con lo que está sucediendo aquí en el sur de Florida, ni con los movimientos de cubanos ni de venezolanos. Y rapidito, para darte la otra respuesta que tú das, lo del bloqueo. El bloqueo. Sí, todo lo que me ha dicho está muy bonito, teóricamente se siente muy bien. Tú viviste esa realidad que no viví yo hace 30 años fuera de Cuba. Yo siempre me baso en eso y voy con ese principio a la conversación con cualquier persona. No, yo no viví lo que tú me estás contando. Yo no lo viví. Mi hijo posiblemente lo vivió mi mamá, pero voy a irte profundamente a esto. Todo es una cadena de eventos en la vida y creo que tú lo sabes porque tú eres una persona preparada. Todo es una cadena de eventos. Es una escalera de acontecimientos desde el año 61 hasta el 2020. Cuba nunca vivió ordinariamente, siempre fue un país extraordinario, con un conflicto creado desde los primeros días en que nació esa revolución, con el país más poderoso del mundo. A producto de eso, yo no estoy justificando lo que se haya hecho mal, y lo que se haya hecho mal hay que cambiarlo y rectificarlo y hacerlo bien. Y lo que estén haciendo bien, mejorarlo. Pero en un país que no ha sido ni Honduras, ni Guatemala, ni México, ni Chile, hablando de la realidad nuestra, donde nosotros vivimos, no porque siempre quieren compararnos con los países nórdicos. No, esa no es nuestra realidad. La que nos toca a nosotros es la realidad latinoamericana. No, la de Uruguay, la de Uruguay que vimos hoy también. Exactamente, bueno, también tenemos Uruguay. Esta es la realidad que nos toca, pero la diferencia es que Uruguay nunca ha tenido un bloqueo. Uruguay nunca ha tenido un Pero tampoco tiene la dictadura. Cuando Uruguay tenía la dictadura, tenía pésimas relaciones con todos los vecinos. Lo acabamos de ver. Ese es el problema. Mira, tú dices, lo que hagamos mal, tenemos que cambiarlo. Pero no, hubo muchas medidas y hasta casi guerra. Pero mira, tú lo acabas de decir. Hay cosas que están mal y hay que cambiarlas. Es que lo más obvio es que sí. Fíjate, lo más fácil es, si esas cosas que están mal, como por ejemplo que los cubanos no podemos tener candidatos plurales a la dirección del país, que no podemos tener un periodismo independiente y que hay presos políticos. Si esas cosas que están mal y es obvia se cambian, tampoco hay embargo. Ya está. Si Díaz-Canel tiene la llave para tumbar el embargo mañana. Sí, pero ahí es donde voy a la escalera, a lo que yo le llamo la escalera de acontecimientos. ¿Por qué no tenemos elecciones posiblemente como las conocemos tú y yo? Porque somos los dictadores, como no las tuvo Camboya, ni las tuvo Rumanía, ni las tuvo nadie con el comunismo. Ya me hiciste mi punto de vista. Yo no veo que sea una dictadura. Yo lo veo porque es un país que está siendo agredido y asediado por una potencia que es la que le interesa a ellos poner allí a los presidentes, a los ministros, a las personas que van a dirigir el destino de Cuba. Porque cuando no haya una intervención en la soberanía, la integridad de nuestra nación, yo te aseguro que las cosas en Cuba, por su propio peso, caen dentro de lo que nosotros conocemos como esta democracia occidental. Por supuesto, una democracia cubana, pero no tiene que ser una democracia exactamente como la de Estados Unidos, porque de hecho esta democracia no ha funcionado ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Perú, ni en Honduras, no ha funcionado. Pero a ver, los comunistas, mira, ¿por qué es que los comunistas, donde quiera que ellos instalaron el comunismo como sistema así de partido único, es que no fueron a elecciones en ningún lado? Y la única vez que fueron, en Polonia, República Checa y todo, es para que ya se fueran porque la gente los barrió completo. Entonces, yo que he estado frente a la seguridad del Estado y que me han explicado, porque fíjate, pero fíjate, Silva, porque Nicaragua fue elección y Venezuela también. Silva, esos no eran sistemas electorales, los sistemas electorales que ha habido durante el capitalismo de esos países. Y mediante esos sistemas llegaron ellos al poder. Ahora, cuando llegan ellos al poder es que se enreda la Catalina, se acabaron ya los 5 pesos. Pero bueno, vamos al tema de Cuba. Mira, tú me puedes explicar por qué Cuba no hace elección, según la versión de Bárbaro Silva. Pero es que a mí me lo ha explicado el gobierno cubano. No es Bárbaro Silva. A mí me lo ha explicado los que no hacen las elecciones. Yo sentado ahí, teniente coronel, secretario del partido de tal lado, qué sé yo. A ver, ¿por qué no se hacen elecciones en Cuba? Y ninguno de ellos jamás en la vida me ha dicho, no, porque el problema es que los Estados Unidos. No, ellos no creen en las elecciones. Y me han dicho, oye, ese error aquí no lo vamos a cometer. Aquí tenemos un solo partido y ellos se justifican en que Martí hizo un partido revolucionario en 100 años para la guerra, para unir a los cubanos
pero dijo una pila de cosas a favor de la democracia que le ignoran. Y no, aquí es un partido, esa es nuestra democracia y elegimos en la base, que sé yo, no sé qué, pero aquí nunca vas a ver jamás en tu vida ni una campaña presidencial, ni otro partido, porque eso es un sistema en el que por lo menos nosotros no creemos. Y si tú quieres cambiar ese sistema, álzate para la sierra con las armas y vamos a ver a cómo tocamos, porque ahora yo con un satélite sí sé dónde tú estás. Y ahí lo tenemos. Entonces, no es porque estén sitiados, es porque no quieren hacer elecciones y cuando tú vas a ver cómo viven ellos y cómo viven mis abuelos, te das cuenta de por qué no quieren hacer elecciones. Si no, ese hotel de Mariela Castro, ¿quién se lo hubiera autorizado? El restaurante Ilusiones del otro, los negocios del otro en Panamá del otro lado. Ahí, me quedé sin micro. Ahí entramos en el proceso de la especulación, porque mira, yo te digo a ti, yo estoy acostumbrado. Lo que yo estoy viendo y lo tengo delante de mí, ahí no hay especulación, que tú hayas vivido esa experiencia. Porque estoy acostumbrado, te voy a decir lo que estoy acostumbrado. Lo que estoy acostumbrado es en los años que llevo aquí, que se han dicho muchas cosas parecidas a esto que tú me estás diciendo, y después, con el tiempo se ha sabido que era falso, que no se ajustaba a la realidad, que era una distorsión de la realidad, de la verdad manipulada sobre los líderes cubanos o los hijos, las personas. Como se dijo del famoso yate de Alejandro Castro, de uno de los muchachos de los Castro, que tenía un yate que costaba no sé cuántos millones de dólares. Eso se hizo aquí, que hasta yo dije, coño, eso será verdad. Y cuando después se desclasifica todo de una manera honesta, de una manera correcta, de una manera con la verdad, se le reduce que el yate era de un turco que vive no sé en qué lado, con inscripción, con propiedad, con todo, que sencillamente cabildeando como cualquier empresario, como cualquier millonario del mundo, sabiendo de que esa persona era el hijo del presidente de Cuba, lo invitó, como hubiese invitado, como ha invitado a cualquier millonario. Si se hace amigo de mi hijo y lo invita a México a pasear o lo invita a Europa a pasear, se lo lleva y nadie le va a decir que no. Pero y cuando se tire 4 fotos, lo que como es el hijo mío no va a importar. Pero cuando sea el hijo de una gente importante, se van a hacer todo este tipo de campañas. Entonces, no creo en esas cosas, la verdad. Está bien, pero Silva, la principal campaña que muestra la vida de los hijos de los dirigentes cubanos en el mundo no la dice la oposición, la dice su Instagram. Todas las imágenes que se han utilizado para ver los aviones privados en los que viaja el hijo del ahora primer ministro, la casa en Airbnb de $800 al día de la nieta de Raúl, el hotel, de todo eso, tú puedes reservar ahora mismo, ir y quedarte. Eso se ha sacado del Instagram de ellos, que además tienen el descaro, que yo no sé ni por... Alejandro Castro, en su BMW por toda La Habana, intenta entrar un Bergovina a Cuba para que tú veas de dónde sale un BMW. Juan, que estuvo allí, tiene además, que es lo que yo le aplaudo, el propio descaro de decir, oye, es que a mí no me lo tienes que contar. Yo con mi carnet, que decía 00001, que sé, venía con un contenedor de Cancún, y es otra cosa, es otra puerta, es otro lugar, es otro destino. Personalmente, entre esto, saqué esto de Cuba, traje este carro, mandé el otro para allá, y así funcionan todos. Entonces, bueno, que tú esa parte no creas que son inventos de la oposición. No, yo no creo que todo sea invento. Yo sí creo que hay intereses creados y hay influencia y hay cabildeo. Yo sí creo en el cabildeo. Y yo sí creo en el cabildeo, porque te voy a decir, yo voy a pensar ahora capitalistamente. Vamos a pensar ahora como si tú y yo nosotros fuéramos ahora empresarios aquí en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo y tuviéramos 6 dígitos en nuestra cuenta bancaria y un negocio con Cuba. Yo sería capaz, pensando, haciendo el abogado del diablo, yo le regalaría un carro al nieto de Fidel, solamente por la figura de Fidel y solamente por los intereses que yo tengo creados, quizás dentro del sistema cubano, a partir de mis negocios legítimos con el gobierno cubano, del cual ellos están sacando provecho para el pueblo de Cuba también, y yo estoy sacando provecho personal. A lo mejor yo cabildeo, y una de las cosas del cabildeo es a lo mejor regalarle un BMW al hijo de Fidel, o al nieto de Fidel, o al sobrino de Raúl. De ahí aquel... Espérate, para un segundito, ahora vamos. Me encanta que digas eso, para un segundito, ahora te pongo. Me encanta que hayas dicho eso, porque si una persona viene y le regala un BMW al hijo del que ha llevado a cabo la revolución por los obreros, por los humildes y para los humildes en Cuba, a mí me parecería lo más moral, lo más ético que ese Raúl Castro o ese Fidel Castro le dijera a sus hijos, mira, tenemos un país donde la gente está cogiendo guagua, tenemos un país donde además ya no hay ni guagua, están haciendo cola para un muslo de pollo, el país está desbaratado completo. ¿Cómo vas a andar tú, mi hijo, que yo tengo que dar el ejemplo en un BMW? Usted tiene que ser el primero en el sacrificio.
o palabreando a Fidel, esta revolución tiene una sola cosa que ofrecer. No ofrece privilegios. Esta revolución lo único que tiene que ofrecer es sacrificio. Ese es Fidel. Pero el sacrificio es para mi papá, para mi abuela, para el otro. Entonces, si tú tienes la mínima moral y dignidad de haber sometido un pueblo a ese sacrificio, donde había carne, había huevo, había leche, había plátano, había cosas que había que resolver, pero tú jodiste todo lo bueno. Entonces, ¿cómo tú vas a permitir que tus hijos tengan hoteles, tengan esas casas de lujo, tengan esos negocios, anden en yate y anden con carro? Es que es un problema moral. Yo a ese tipo de dirigente no lo sigo, ni lo respeto, ni les creo. Creo que la dinámica social, como nosotros la queremos ver muy, como tú la quieres ver, muy estrecha. Yo con todo respeto te lo digo, yo creo que la quieres ver muy estrecha, porque te voy a poner un ejemplo mío, te voy a poner el ejemplo mío, te voy a poner mi ejemplo. Voy a hablar algo aquí que lo voy a escuchar los miles de seguidores que tú tienes, que es muy privado, pero creo que en este momento, como argumento, para mí tengo que compartirlo. Yo tengo un hijo en Cuba y precisamente mi hijo no tiene exactamente los mismos pensamientos que tengo yo de mi visión política. Mi hijo tiene un carrito, mi hijo tiene una moto, mi hijo vive en una casa de 2 plantas, tiene otra casita por allá por el auto. Mi hijo, yo no soy un privilegiado de la revolución. Sin embargo, yo tengo una visión de la revolución hacia Fidel y hacia mi pueblo que no coincide con la tuya ni con la de muchos aquí. Por eso pero el hecho de que mi hijo tenga esa cosa, yo no quiero decir que me siento desmoralizado. Yo tengo que decirle a mi hijo, oye, como yo defiendo la revolución, como yo defiendo a Fidel, como yo defiendo a mi pueblo, a la parte esa del pueblo, Rosaria, desde aquí, desde la diáspora, de la liberación, yo no quiero que andes en el carro. Oye, yo no quiero que andes en la moto, yo no quiero que hagas aquello. Entonces, estoy también yo en un dilema moral. Sí. Acuérdate que la dinámica de la sociedad avanzando, los nietos o los hijos de Fidel no eran lo mismo cuando tenían 15 años, 14 años, 16 años, a cuando tienen 30, 40 años, no, que ya son hombres independientes, dale, que tienen una vida. Voy para allá, vamos a hacer el ping-pong. Mira, sí, hay un dilema moral tremendo. ¿Por qué? Precisamente porque primero en Cuba está prohibido tener 2 casas. No sé a nombre de quién las tiene, pero está prohibido. Entonces, básicamente, si ahora mismo se le está tirando a la policía y le está decomisando 2 racimos de plátano y una ristra de cebolla a personas que usted le mira la casa y lo que tienen es una construcción ahí, porque simplemente, y fíjate, son los que le están vendiendo alimento al pueblo. No, pero se lo compraron al campesino, no lo declararon aquí, o no tienes la patente de vender en Camagüey, pero estás vendiendo en Las Tunas. Entonces, están acabando con todo el que tiene mucho menos que tu hijo. Pero además, a Camila Costa la desalojaron de su casa. A varios opositores le han desmantelado y a mí, por ejemplo, me llevaron todo, hasta los cepillos de dientes de mi casa. Claro que tiene que ver como tú piensas con lo que tú tienes, porque es que lo que ha pasado en Cuba es que en vez de ser una sociedad justa, igualitaria y con los mismos derechos, si tú defiendes la revolución, que llevas años haciéndolo, claro que la seguridad sabe que tu hijo tiene 2 casas, que tiene un carro y tiene una moto y nadie se lo va a tocar. Yo estoy en contra de que entonces tu hijo lo pueda tener. Y si tú quieres que no lo tenga, cambia de opinión para que tú veas. Sal aquí, di lo contrario, para que tú veas como enseguida aparece que la casa, los materiales no fueron lo de esto y se la quiten y despojen de su propiedad a todos los que no piensan como tú. Entonces, si tú quieres un Estados Unidos más justo para todos, para los negros, para los blancos, que yo también lo quiero. Coño, yo quiero una Cuba más justa para los liberales, para los verdes, para los de izquierda, para los de derecha. Es que tú deberías entender mi lucha. Si entiendes a los americanos, deberías entenderme perfectamente. ¿Por qué tienen que ser privilegiados los familiares de Roberto el Invicto, o de Silva, o de Edmundo, o los humoristas, los artistas que son afines al sistema? Y entonces Michael el Oxorbo no puede hacer ni siquiera un contrato de representación, o el otro que criticó Talao, arriba, ni disco, ni proyecto, ni nada. Entonces, Michelle Mirabal, una finca calunga de un tamaño de un municipio. Porque entonces lo que define la riqueza en Cuba no es ni que tú seas, no es la monarquía. Bueno, o sí es la monarquía, pero parece que en cada país injusto hay algo que define tu destino. Entonces, en Cuba es cuán bien hables o no del Partido Comunista. Bueno, pues que los americanos se opongan a lo que quieran oponerse, si así lo estiman, pero mientras exista esa división, ese apartheid en Cuba contra el que piensa diferente, habrán canales como el mío y personas como yo que nos opongamos a eso. Y yo lo que lo veo es coherente, no incoherente. Y por último, lo que tú decías,
del tema de que la sociedad ha cambiado. Sí, la sociedad ha cambiado. Hace 30, 40 años, aunque fuera por los subsidios de la Unión Soviética y se estuvieran muriendo de hambre los soviéticos, en Cuba había yogur de vez en cuando, dulce, leche, arroz, ibas a la casa de la amistad y te comprabas un par de zapatos. Claro que ha cambiado la realidad. La realidad ahora es 1000 veces peor que en los 80, es 1000 veces peor que en los 70. Entonces, la única realidad que cambió para peor fue la del de abajo. Ahora, la realidad del que está más cercano al sistema o tiene familia de los gusanos, del enemigo, es la única realidad que cambia para mejor. Entonces, eso no es más diferencia. No está a años luz la abuelita jubilada en Cuba, en Las Tunas, que no tiene familia en el extranjero que defienda la revolución, ni es sobrina de ningún general, y la sobrina del general o el hijo de Bárbaro Silva. Hoy estamos en la sociedad más dividida, más polarizada y más desigual que la historia de Cuba haya conocido. Entonces, por eso estamos en contra de ese descaro. Yo te voy a decir, yo personalmente yo soy de los que cree de que todo esto pasa por el bloqueo, por las agresiones y por el financiamiento de todo lo que ha sido en contra de Cuba desde aquí de los Estados Unidos, dentro y fuera de Cuba. Creo que esa es la justificación, al menos que yo le doy moralmente, a ciertos hechos que tú me planteas, que algunos tienen total veracidad, otros están en cuestionamiento y otros no los comparto. Pero te voy a decir algo. Yo te voy a hacer una pregunta para finalizar esto, porque en fin, no era mi intención no era tener un debate contigo. Bueno, aunque profundizamos un poco más en esto, mi intención además que era hacerte estas tres puntos de vista que yo tenía copiado aquí y ya, y terminar y irme para no monopolizar, como vi que todo el mundo estaba ahí y yo también quería hacer igual, ¿me entiendes? Entrar, darte mis 3 puntos y irme. Pero yo te voy a hacer una pregunta para finalizar. ¿Tú crees que si nuestra patria, porque es también tu patria, no hubiese tenido un bloqueo, no hubiese tenido una oposición y una disidencia, una construcción financiada siempre por el enemigo, y no hubiese tenido agresiones que fueron desde lo económico hasta lo físico, hasta el asesinato, virus, todo lo que la historia que conocemos nosotros, que ha visto desde acá en contra de Cuba? ¿Tú crees que nuestra realidad fuera diferente o fuera la misma, viendo estado Fidel Castro al mando de nuestra patria al liderazgo como estuvo por tantos años? Es una muy buena pregunta. ¿Qué tú crees que hubiese sido el resultado? Es una muy buena pregunta y te voy a responder con otra pregunta. ¿Tú crees que si Fidel Castro hubiera honrado su compromiso del manifiesto del 26 de julio, hubiera restituido la Constitución del 40, hubiera hecho elecciones en 6 meses, hubiera tenido relaciones de soberanía y dignidad, pero también de amistad, cooperación con los Estados Unidos, que lo recibió el primer país cuando triunfó la revolución y que ya le había quitado el apoyo a Batista? ¿Tú crees que si Fidel Castro se hubiera ido a los 5 años, hubiera sido reelecto una vez y hubiese autorizado una ley de partidos? Bueno, no tenía ni que autorizarla porque la Constitución del 40 lo tenía, y hubiéramos regresado a una democracia menos corrupta, pero igual de productiva, igual de próspera de como era aquella Cuba. No tuviéramos hoy un país de primer mundo, sin presos políticos, sin persecución, sin todo aquello que contradice el pensamiento martiano, que es poder tener un país con todos y para el bien de todos. Hemos tenido la familia más dividida del continente, la segunda emigración más grande después de Venezuela, pero Venezuela empezó ayer. Hemos tenido el conflicto social que ha puesto hermano contra hermano, padre contra... ¿Tú crees que todo eso es culpa de las sanciones de Estados Unidos? O sea, las sanciones de Estados Unidos son la respuesta al robo, son la respuesta a lo que hizo Fidel violentamente contra las propiedades, las inversiones legales dentro de aquella legalidad que estaba en los Estados Unidos. Pero tú crees que además, si Fidel no hubiera cogido el dinero y las armas rusas para subvertir el continente entero, traer muerte, sangre, secuestro, que todavía están hoy el FNLN y están las FARC, que acaban de secuestrar y matar a otro policía en Colombia, y Fidel está detrás de todo eso? ¿Crees que sin Fidel, tratando de subvertir al continente y al mundo, siendo la punta de lanza del continente soviético, si Fidel se hubiera dedicado a honrar su palabra y no a traicionar a los que él mismo lucharon con él, crees que Cuba fuera así? ¿Tú crees en la causa justa? Absolutamente. Yo creo que Fidel siempre estuvo en una causa justa.
Y yo creo que el inicio de nuestro conflicto con los Estados Unidos, no creo, hasta donde yo conozco la historia, lo originó Fidel. Yo creo que desde un principio los Estados Unidos no aceptó la revolución de Fidel, aun cuando no se había proclamado ni socialista ni comunista. Y creo que desde que vieron que Fidel aplicó la misma constitución de que tú hablas para recuperar los derechos del pueblo de Cuba, recuperar la soberanía de Cuba y recuperar todo lo que recuperó para nuestro pueblo, creo que de ahí empezó la primera agresión. Bueno, yo creo que todo vino, una justificación vino con la otra. Porque hablamos de la Constitución, y lo que tengo entendido es que Fidel se basó en la Constitución para nacionalizar, para confiscar y para hacer todo lo que hizo. Bueno, yo creo eso es lo que tengo entendido a través de los datos históricos que poseo, lo que puedo tener hasta ahora. De lo que yo he consultado. Para terminarte, y en América Latina, recuérdate que han sido más de 100 años de explotación de una nación hacia su patio trasero. Y como te digo, siempre hay una causa, como se dice, hay una causa, a muchos países de esto, causa y consecuencia, ¿no es así? Hay una causa que origina lo que ha sucedido en América Latina. Yo no creo que ni los movimientos, yo no creo ni que Fidel tuvo que crear los movimientos revolucionarios, los movimientos subversivos. Yo creo que los apoyó porque creía en una causa justa. Pero todo eso surge producto de toda la explotación que se originaba en todos estos países que me has mencionado. Nunca olvides eso. Bueno, porque en algún momento tú tenías que haber sabido eso, igual que lo sé yo, a pesar de ser mucho mayor que tú y tener menos conocimiento, quizás haber leído menos, estar menos preparado políticamente que tú, pero tengo esa noción en mi corazón y en mi mente de que no voy a desmentir todo lo que has dicho. Has dicho muchas cosas que yo lo estoy diciendo públicamente aquí, son cuestionables, son que te ponen a pensar a la persona, más allá de cualquier fanatismo, ponen a pensar a la persona, porque tú no puedes estar equivocado en todo. Eso, yo parto de esa premisa siempre. Tú no puedes estar equivocado en todo. Bárbaro, dame un chance para ir punto por punto. Vamos a separar a Cuba de Latinoamérica, nada más que para el análisis. Mira, primero, tú hablaste de soberanía. A mí me parece perfectamente soberana una Cuba que, según el mayor catálogo, el mayor censo de dueños dentro de Cuba, que se hizo precisamente en los 50 y pico, los cubanos nacionales eran dueños de la inmensa mayoría, cerca del 90%, de todas las compañías creadas en nuestro país. El 13% que era extranjero estaba dividido con participación norteamericana, pero había belga, había japoneses, había peruanos, había chinos en ese %. Por tanto, el país era de los cubanos. Ahora, con esta ley de inversión extranjera antisoberana, antinacional, discriminatoria hacia los cubanos, es el único gobierno en el planeta que prioriza por encima de la inversión nacional a los españoles, a los canadienses, pero no a cualquiera, solo a aquellos que en buena parte de ellos se ha demostrado que han lavado dinero de las democracias, que andan incluso como el dueño del antivirus americano, perseguido por la ley por evasión fiscal y 20 cosas, y van a lavar dinero a Cuba y tienen prioridad por encima de los cubanos para poder negocios en Cuba. Si eso es más soberano que cuando éramos dueños de nuestras fábricas de galletas, de refrescos, de todas las cosas que había, a mí me parece que no, razonablemente. Y claro que probablemente había que poner límite a determinadas compañías que tenían tal vez más tierras de lo razonable, probablemente. Pero ahí está en el tema de la intervención quirúrgica, que había que hacer en determinadas cosas sin echarse el hígado y el corazón y los pulmones del país, que fue chapear bajito, porque además, cuando vamos a las expropiaciones, que supuestamente era para soberanizar las cosas, el 95% de lo que se expropió eran pequeños y medianos negocios, desde la bodega, la bolera, el salón de fiesta, el que hacía helado, el que hacía queso, el que tenía una ganadería, y todos eran cubanos. Se acabaron las vacas en Camagüey, se acabaron aquellos molinos que, además, para darte más elementos todavía del daño que ha hecho Fidel Castro y su revolución en Cuba, ahora hablan de la ecología. Te cuento algo, Bárbaro, porque me lo he estudiado y porque nací en eso. En Camagüey y Las Tunas
por lo menos, que es lo que yo he visto, la inmensa mayoría de los potreros donde estaban las vacas eran de una mata que se llamaba júpito, que se sembraba todas las matas de júpito. ¿Sabes por qué? Porque además de que esas matas cuando crecían le daban sombra a las vacas, y cuando cogían sombra y comían bien, daban mucho más leche, por eso casi que la podíamos exportar. Bien, daban los propios postes y se seguía sembrando los postes de júpito sin dañar el medio ambiente. Estaba reforestando al mismo tiempo. Bueno, el agua se producía con molinos de viento desde aquella época, sin gastar petróleo, sin dañar el medio ambiente, y todo eso era sostenible. Y ya se alumbraba en muchos lugares con el tema este de la caca y toda esa historia. Llegó Fidel, sustituyeron todos estos palos de júpito por palos de concreto. El sol deterioró muchísimo la tierra, producen menos leche las vacas y casi no hay vacas, y casi todas esas ganaderías, ninguna le queda un molino de viento que funcione. Te puedo asegurar que medido pelo a pelo en lo económico, en lo social, en lo ecológico, en la calidad de los empleos, en los ingresos, en la alimentación, en la productividad de las tierras en la agricultura, en las exportaciones, las importaciones. No hay un renglón, Bárbaro, y te lo digo de corazón, en la que tú puedas decir que ha sido exitosa la revolución, más allá de la seguridad del Estado y la represión, en sostenerse ahí. Entonces, en ese sentido, yo no sé si Fidel tenía buenas intenciones cuando mandó a demoler los bosques para sembrar caña y después demolió los centrales y nos quedamos sin bosque y sin caña. Yo no sé si él tenía buenas intenciones, coño, pero con buenas intenciones ha estado tan mal el resultado de lo que ha hecho, que yo creo que incluso una persona con malas intenciones le hubiera sido difícil ser tan efectivo en destrucción, con malas intenciones. Entonces yo no sé si se pueden sacar buenas intenciones de eso. Bueno, hablando de malas y buenas intenciones, posiblemente el comandante haya cometido algún error de visión un detalle en algunas cosas con el fervor revolucionario con que el pueblo cubano la cogió. Vamos a suponer, fíjate, vamos a pensar en eso. Pero mira, hablando de buenas intenciones y de malas intenciones, mira el éxito de los médicos cubanos, el éxito de los médicos cubanos en el mundo entero. Pero, y creado, porque ahora dicen que fue creado por un problema de dinero. Yo no creo que cuando Fidel creó la Escuela de Medicina de las Américas y pronosticó hace más de 20 años que en un día esos médicos iban a hacer lo que iban a salvar el mundo, y ahora en parte han sido parte de eso que pronosticó Fidel. ¿Qué intenciones había entonces cuando creó toda esta base que hoy le ha servido al mundo entero ante una pandemia tan mortal como el coronavirus? Es decir, que las intenciones más nobles, más buenas de un hombre es salvar vidas. Y si el comandante previó eso hace tantos años atrás, ¿cómo podemos hablar de algún momento de malas intenciones? Más o menos, mira, te voy a explicar. Él se dio cuenta de una cosa. Estados Unidos tiene una escuela militar aquí que se llama Escuela de las Américas, mediante la cual indiscutiblemente influyó en las doctrinas militares y en dictaduras militares incluso en el resto del continente. Fidel Castro, que al principio también intentó cambiar el mundo por las armas, que es exactamente igual a cambiar el mundo por la muerte, porque las armas no tienen otra función que la muerte del que piensa diferente a ti. Bueno, llegó el momento en que realmente la institucionalidad latinoamericana logró, los ejércitos formales y el pueblo en sí, no dejar que esta cantidad de movimientos incendiara el continente, y él mismo reconoce en algún momento que ya las armas, la propia muerte del Che Guevara y de estas guerrillas, demuestran que ya no eran el camino, pero ya esto fue hasta final de los 80. Bien, léete el libro de Max Marambio, Las armas del ayer, que lo explica bien claro. Entonces, llega un momento en que se le ocurre una idea genial, porque la idea fue genial. En vez de crear una escuela de armas, como tiene la Ñico López, que es una escuela política, y como entrenaban guerrilleros en Cuba, hacían lo mismo que Estados Unidos, crea la escuela de medicina. Claro que esto, porque hay cosas que es con la I, no con la O, es bueno, pero también tiene otros objetivos. Se gradúan una serie de médicos, pero muchos de esos médicos han sido luego los mismos ministros de salud, como el de Dilma Rousseff, graduada en Cuba, que firma un acuerdo en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, mediante el cual se lavan más de $1.000 millones en Cuba, con el puerto del Mariel y otros proyectos. Y se firma el programa de los médicos en Brasil, que cuando se ha fiscalizado
no se justifica más del 80% de esos gastos. Entonces, es una inversión en inteligencia también, en una serie de personas altamente comprometidas con su proyecto revolucionario y que los va sembrando en el continente entero. Pero ya que tú hablas de opresión, que fue como empezamos esta conversación, no hay mayor ejemplo de opresión en este mundo que precisamente la esclavitud del siglo XXI que se le aplica a los médicos cubanos. Y que en miles que han desertado te lo dicen directamente: yo me fui para poder resolver los problemas que yo jamás en la vida con un salario en Cuba podría resolver. No me cabía en mi cabeza abandonar a mi hija de 1 año o a mi mujer embarazada porque yo hago falta en mi familia. Por ir un fin de semana, operar y virar, como hacen tantos españoles o americanos, se van 1 mes. Pero estar 5 años en África y cuando llegue mi hijo cayó en la droga, mi mujer se casó con otro, eso no lo habría hecho yo por nada si no fuera porque es la única forma que yo tengo de levantar mi casa, que me estaba mojando con los alacranes arriba, de ayudar a mis padres, de ayudar a mi familia. Entonces, primero, empieza a llamar la cosa cuando tienes que hacerlo porque no puedes prosperar en tu propio país. Segundo, un contrato que te ata a que tú tienes que darle el 75% de tus ingresos al intermediario, al contratador, cuando el que pone la vida en juego eres tú. Y para rematar, ese propio contrato dice que si tú en algún momento te arrepientes de esa decisión, como bien tú dices, que el pueblo enardecido va y dice: caramba, estoy comiendo mierda. No. Yo quiero mi vida, quiero mi libertad, quiero ejercer. Pues entonces tienes una sanción de 8 años sin poder ver a esos mismos seres queridos que te fuiste para allá para poder mejorar su propia vida. Entonces, ese contrato que tú pones de ejemplo a nivel mundial es un ejemplo a nivel mundial, pero precisamente de opresión, de maltrato y de esclavismo, desde donde yo lo veo. Yo tengo mi visión sobre eso, y más allá de los 8 años, cuando estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, no ahora que está más en moda. Tengo amigos médicos que en algún momento se quedaron fuera de Cuba, son mis amigos, no lo voy a negar. Tengo otros amigos médicos que están cumpliendo su misión y que cumplieron misión y están en Cuba y son mis grandes amigos y grandes hermanos, pero tengo otros también que se han quedado precisamente en Brasil, que hasta de cierto modo, hasta cuando he podido, le he ayudado en algún asunto en tiempo más grave, y se quedaron en Brasil. Pero lo de los 8 años no lo comparto. Lo de los 8 años siempre estaba en contra de eso y lo condeno, y creo que es algo que está mal. Yo creo que había muchas formas de poder manejar ese asunto de los 8 años. Vengan, paguen una indemnización, paguen las pérdidas que nos ocasionaron, pero yo creo que en cierta medida, por supuesto, dándole una liberación después, creo que el trato que reciben los médicos es en justa recompensa a la sociedad que los cultivó, que los educó y que los hizo hacer médicos. Yo creo que es una retribución al pueblo cubano, su sacrificio de servirle a la patria, quizás por algo que puede ser el 10% de los que están devengando, el 30%, el 25%, yo creo que ese sacrificio va en nombre del pueblo cubano para que pueda servirle a tu papá, a mi papá, a mi mamá, a mi mamá, a nuestra familia en Cuba, en la parte, espérate, para terminar, en la parte que ellos reciben como sistemas, dentro del sistema social, que Cuba garantiza la salud para todas las personas de la manera universal, desde que nacen hasta que mueren. Es decir, que yo creo que eso es un justo pago. Yo no creo que es una esclavitud. Yo lo que creo que después de un cierto tiempo, esos doctores tienen derecho al menos, si no es así, es como yo lo viera. Después de haber cumplido ellos esa recompensa a la sociedad que los hizo y a ese pueblo que sacrificó por ellos sacrificarse por su pueblo, por su gente, y después darle una liberación y que ellos pudieran crear libremente, trabajar donde le diera la gana. Si el médico le interesa más el dinero o a través de su talento y lo que aprendió, crear dinero, bueno, ponerles unos impuestos y que pague a Cuba tanto por estar trabajando en el extranjero, un impuesto, no sé, crear mecanismos, que es lo que digo yo, es mejorar la cosa y adaptarnos al mundo moderno en que vivimos. Porque estamos insertados en el mundo moderno, pero con leyes antiguas. Por eso es muy bueno que la Constitución que se hizo ahora en el 2019, que al fin la estoy leyendo, veo que cuando cambien muchas cosas del Código Penal de Cuba, se van a ajustar más a la realidad que vive el mundo actualmente y a la civilización en que estamos nosotros todos viviendo.
Bueno, creo que eso es un paso de avance. Me parece muy bien. Óyeme, atiéndeme para terminar, porque en verdad no me había preparado. No estoy preparado. Ha sido una buena conversación contigo. No, espero que no vengan mis amigos de Rock Izquierda a criticarme. Creo que ha sido una buena conversación contigo. Creo que tú estás bien preparado. Tú eres una persona que yo siempre digo, está preparado. Yo soy, como se dice, no me recuerdo la palabra, cuando la gente es un autodidacta. Yo soy un autodidacta que tú sabes que apenas terminó la licenciatura en deporte por los pelos, y lo que he hecho nada más es alimentarme de la realidad que yo veo, como yo la analizo, lo que yo he visto, lo que ha influido en mí durante 30 años aquí, desde el sur de Florida, que ha sido mi mayor influencia. Tú quizás tu mayor influencia ha sido dentro de Cuba, por eso es que muchas cosas no las discuto con muchos de ustedes que han tenido otras experiencias dentro de Cuba. Yo discuto yo me gusta basarme más en mi experiencia a partir de estos 30 años aquí en Miami, en el sur de Florida. Y a partir de ahí es que hago mis reflexiones muchas veces. Quizás me hace falta, como dice mucha gente, meterme 3 o 4 años en Cuba, sin salir de Cuba, no sé, 2 años, para ver si todo lo que yo digo coincide con todo lo que yo pienso. A lo mejor eso es lo que necesito, meterme 3 años en Cuba seguido. No, Silva, lo que te queremos, no queremos que hagas eso. No hagas eso, que mira, eso lo intentó hacer el mundo y mira lo que mandaron para atrás. Escúchame, y para terminar ya, el presidente de la calle de 1995 condenó el bloqueo 7 veces, el embargo estadounidense a Cuba. Fíjate, en los años 90, del 90 al 95, lo condenó 7 veces, y dentro de su presidencia se pronunciaron siempre en la ONU, en las 2 veces que fue a votación la ONU dentro de su presidencia, Uruguay condenó el bloqueo a Cuba. Eso quiero que quedara pendiente, por eso te decía que le hiciera la pregunta de qué opinaba él del bloqueo, que me imagino que cuando te referiste a eso, te referiste a la pregunta que yo había hecho, pero diste la pregunta y diste tú mismo la respuesta. No dejaste que el presidente contestara. No, a mí me interesaba haber escuchado la respuesta del presidente. No, probablemente. Y me voy a preparar porque realmente no vine preparado. No me estoy justificando con las personas que están viendo, porque sí creo que Eliezer ha tenido argumentos muy fuertes en esta conversación conmigo, aunque yo siento que yo hablé con mi verdad del corazón, lo que yo siento de aquí, no de lo que yo pueda quizás ni generar por aquí, sino lo que siento de aquí, pero creo que esta conversación ha tenido argumentos muy fuertes y que yo al menos quizás en este momento no tuve las mejores respuestas, o no las tengo tan sencillo, pero me gustaría que fuera recíproco. Yo vine aquí por mi propia iniciativa. Yo te tiendo una invitación el 4 de julio, voy a empezar un proyecto, un canal nuevo, y me gustaría que en algún momento, 5 minuticos, viniera y debatiera con una persona que yo creo que va a hacerlo con el mismo nivel con que yo me he comportado contigo, que es un buen amigo que se llama periodista también de allá de tu zona, de Camagüey, Pablo Cabero Monte, que es una persona que yo la estoy escuchando, la estoy siguiendo, y creo que tiene el nivel de preparación para enfrentar dentro de una manera civilizada y con la misma altura que hemos comenzado tú y yo, este tipo de debate contigo. Te hago esa invitación y queda en el aire de tuyo y de tu movimiento y de tus seguidores, si quieres aceptar después del 4 de julio, en algún momento, esta misma conversación, tenerla con el periodista cubano Pablo Cabero Monte, una persona que también vive muy activo en las redes, pero creo que a partir de lo que él ha planteado, de lo que él ha dicho y viendo lo que tú has dicho aquí, creo que ahí está la respuesta que yo no alcancé a darte hoy. Ok, bueno, pues lo hablamos después, ahí lo vemos. Gracias por haberme permitido en tu espacio. Bueno, ha crecido bastante tu espacio. Espero que eso debe verse algo. No voy a especular ahora con Omarito ni con nada de eso. Con Omarito, mi amigo Omarito. Mi amigo Omarito. No voy a especular nada. Pero bueno, cada cual tiene aquí su espacio y cada cual tiene su verdad. Yo voy a seguir escribiendo la mía y tú sigues haciéndolo en tu espacio. Pero dentro del respeto. Ojalá que siempre todo fuera así, con respeto. Gracias. Ok, sácame de aquí que yo no sé cómo salir. Bueno. Básicamente, bueno, Silva me pidió terminar su argumentación. Habían algunas cosas de los médicos que luego dijo y me gustaría puntualizar. Esta perspectiva de que siempre, o sea, la sociedad cubana es una sociedad
donde todo el tiempo todos nos estamos sacrificando por los demás. Hay un sacrificio del pueblo para que los médicos sean médicos, después los médicos tienen que dedicar su vida al sacrificio para el pueblo, después los hijos del pueblo para los sacrificios para los ingenieros el sacrificio. Vivimos en un ping-pong de sacrificio. Ahí nunca hay bienestar, desarrollo, pasarla bien, ser libre, ser dueño cada cual de lo que sabe, de su carrera, de su eso, pagar sus deudas, forjar su futuro. No, es sacrificio, 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 sacrificio. Bueno, primero, he de decir que los médicos y todos los profesionales cubanos pagan su carrera mes tras mes. Mes tras mes. Porque cuando tú analizas cuánto gana un profesional de esa misma rama en otro país del mundo, incluso graduado con fondos públicos en otro país del mundo, porque hay muchos países latinoamericanos que también ofrecen carreras de medicina pagadas por el Estado. Cuando tú analizas los salarios que reciben en Panamá, en Dominicana o en Uruguay, en otras partes, te das cuenta de que el médico cubano gana el 1% o el 2% de lo que gana ese otro profesional. Todo ese resto del dinero que no recibe ya se lo está regalando a la sociedad. Ahora lo mandas de misión, ese médico produce $1 millón y tiene también que donar prácticamente el millón entero de nuevo para la sociedad. Y lo mandas a otra misión y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y resulta que ya ese médico ha pagado 1000 carreras universitarias. Pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor. Decía Bárbaro que esa inversión es para el pueblo. ¿A qué pueblo? A ese que está en las colas, que no hay nada, que le están vendiendo una croqueta verde con gusano, el que no encuentra pan, el que no encuentra nada, el que no encuentra jabón, el que vas a un hospital y están las cucarachas que te pasan por arriba, los falsotechos desprendidos, los equipos que no funcionan y del año la bomba, el que recibe el tratamiento del cáncer que recibió Omara, con sueros chinos que no curan nada, que se mueren las salas enteras de personas, las escuelas. De verdad, ese dinero va a pagarle bien a los profesores, a que tengan ropa, zapatos, bienestar, techo digno, a tener una infraestructura como lleva. Si es que esa, Bárbaro, es la principal pregunta que nos hacemos todo el mundo. ¿A dónde va el dinero? Ojalá pudiéramos ver en las carreteras cubanas, en los edificios, en las infraestructuras, en los rascacielos, todo ese dinero, y a lo mejor hasta los propios médicos decían, oye, ok, no me lo dieron a mí, pero la verdad es que ahorita estamos lanzando satélites al espacio. Maravilloso. Pero es que Cuba cada día es más pobre, cada día firma más convenios, cada día explota más a la gente y cada día tenemos menos todos. De todas las profesiones, de todas las edades y de todas las provincias. Entonces esa cuenta evidentemente no da.